Estamos en las parábolas, ¿verdad? Ya hemos visto parábolas en el libro de Mateo, ¿se acuerdan allá en el capítulo 13? Esta misma, y la vamos a volver a ver ahí en Lucas capítulo 8. ¿Es la primera vez que el Señor usa parábolas? No, ¿verdad? Pero esta fue la primera parábola que el Señor les relató y se las explicó, porque a veces les relataba una parábola y siempre la explicaba. Ahí se quedaban rascando la cabeza algunos, ¿verdad? Pero esta está explicada en el mismo capítulo, y la volveremos a ver ahí en el capítulo 8 de Lucas. Entonces, esta parábola, ¿cómo se le nombra? La parábola del sembrador. ¿Cuántos han sembrado anteriormente? Amén. Entonces, esto es de sembrar el evangelio, ¿verdad? La semilla, ¿qué es? La palabra. Y vamos a hablar quiénes son los sembradores. ¿Es el Señor o es usted y yo? Somos usted y yo. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre una parábola y una historia? O que se utiliza, hay otras palabras que se utilizan a veces, una similitud. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Quién me ayuda? Parábola es algo que es semejante, por ejemplo, referente a lo espiritual, al reino de Dios, pero que no es algo real. Ok. Es una historia. Es una historia, pero la historia puede ser real. Quizás entonces lo que el Señor pudo haber visto es ahí alguien sembrando, y mientras alguien estaba sembrando, Él utilizaba ese ejemplo para hablarle a las personas de algo que ellos entendieran, ¿verdad? ¿Qué es una alegoría? Es similar a una, ¿qué es eso? ¿Se come? Alegoría. Si yo les contara una alegoría, sería algo similar a esto. Dos mujeres siempre se están peleando. Una le tira a la otra y siempre la trata mal. Yo se las puedo contar esta historia de esta manera, pero estoy hablando potencialmente de dos países que siempre se están peleando. Entonces, una alegoría es darles un ejemplo como el que les acabo de dar. Entonces, la hermana nos habló de una parábola, que también es una historia, pero trae un mensaje central específico, ¿verdad? Entonces el Señor utilizaba lo que ellos conocían para enseñarles una verdad espiritual, pero con algo que ellos podían ver, una historia que ellos pudieran relacionarse. Entonces, una parábola, en contraste a una alegoría, no siempre cada detalle de la parábola tiene algún significado espiritual, sino que en sí toda la parábola solamente está dando una lección espiritual, pero no quiere decir que cada detallito se tiene que conectar a algo espiritual, sino que la moral o la historia que cuenta es el principio o la verdad que está queriéndose comunicar. Entonces, nuevamente, quizás la mayoría eran que sabían sembrar. Yo he sembrado en surcos así, y con el pie del morralito va sacando la semilla. ¿Cuántos lo han hecho de esta manera? Algunos la esparcían de a montones, ¿verdad? Y potencialmente esta era la manera que se utilizaba aquí. Pero la idea es esta, que potencialmente a medida que alguien estaba ahí sembrando, Jesús estaba predicando. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Jesús predicando? La palabra. Así como que el que está sembrando, yo estoy sembrando en ustedes, les está diciendo Jesús, de diferentes maneras, ¿verdad? Pero vamos a ver que hay 4 tipos de terrenos aquí. Pero ¿cuántos de ellos son los óptimos de que habla aquí en este pasaje? 1, ¿verdad? Para dar fruto. Pero la culpa no es de la semilla, si no hay resultado. La culpa tampoco es del sembrador, si no hay resultado. Vamos a ver que la culpa es del terreno. En otras palabras, del corazón. Su corazón o mi corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Entonces vamos a ver que el terreno óptimo dio una cosecha que tiene la potencial de dar 10 tantos, 60 tantos, 30 tantos o 100 tantos. Pero aquí en el pasaje nos va a dar 3 números solamente. En la tierra de Palestina se dice que un buen terreno daba 10 tantos. Por ejemplo, si usted agarra una semillita de melón y la planta, la siembra, ¿sale una semillita? No. ¿Qué nace? Una mata. ¿Y la mata cuántos tiene? ¿Cuántos melones aproximadamente?
5 o 6, dependiendo de la mata. Pero ¿sabe cuántas semillas tiene un melón? Un día que usted corte un melón, las cuenta, y son aproximadamente 500 semillas, dependiendo del melón. Algunos melones tienen más semillas, otros menos. Pero de una sola semillita, ¿qué salió? Una planta que tiene varios melones, y cada melón tiene un montón de semillas, ¿verdad? Y todas esas semillas usted las puede agarrar y plantar y se va multiplicando. Entonces vamos a hablar de esto, ¿verdad? Pero un terreno en la Palestina te podía dar 10 tantos. Pero había buenos terrenos que daban rendimiento mediano, otros bajos y otros más altos. Pero aquí está un detalle. Nuestro trabajo, su trabajo, mi trabajo, es simplemente ser fieles en sembrar. Ese es nuestro trabajo. Compartir la palabra. Porque el crecimiento, el resultado, ¿quién lo va a dar? El Señor. También ahí en la Biblia alguien dice, yo sembré, regó. Pero vamos a hablar de esto y entonces, ¿qué tiene que ver el terreno aquí? ¿Se acuerdan también del niño que le trajo los pescaditos y el pan al Señor Jesús? Su trabajo fue proveerlo. ¿Quién lo multiplicó? El Señor, ¿verdad? Así que vamos allá a Marcos capítulo 4, verso 1, ¿lo tenemos? Comienza de esta manera. Otra vez, comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Entonces esta es una multitud enorme, es inmensa. Tanto que tuvo que hacer Jesús. Y si lo leemos a la luz de los otros evangelios, se le amontonaban, le tiraban la gente, los enfermos, que no había lugar, que estaba repleto. Entonces, si vimos en los capítulos anteriores, le había dicho a los discípulos, ténganme siempre la barca lista. Y entonces se subió a la barca y de ahí comenzó a enseñar. Y es más, si usted va ahí a Marcos 3:9, léalo ahí conmigo. 3:8 y 9. Dice de Jerusalén, bueno, desde el 7 ahí para que tenga sentido, ¿verdad? Mas Jesús se retiró ¿a dónde? Al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud ¿de dónde? De Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Entonces, todas estas ciudades están en una sola, amontonados ahí a la orilla del mar, ¿verdad? Y note lo que dice el 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. El 10. Porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Entonces estaba amontonado el gentío que no podía ni respirar. Entonces ténganme siempre la barca lista. Y ahí va y se sube Jesús y comienza a enseñar. Así que regresemos ahí al capítulo 4, ¿verdad? Pero esto es muy importante, vamos a prestar atención a esto, porque aquí está mencionado mar y tierra, ¿verdad? ¿Quién está en el mar? Jesús. ¿Quién está en la tierra, en la orilla? Y están amontonados ahí en la ribera, para escucharle, para ser sanados. Y vamos a hablar, ¿por qué sigue usted a Jesús? Algunos siguen a Jesús simplemente para llenar su vientre. Otros siguen a Jesús porque solamente quieren recibir algo, sacar provecho, obtener algo. Pero les enseñaba en parábolas por motivos diferentes. Porque algunos que solamente querían llenar su vientre, sacar provecho, eso es lo que se van a llevar. Pero no van a indagar, no van a pasar más tiempo con Jesús. Y vamos a ver aquí cómo se va a hacer la diferencia. Verso 2. Y les enseñaba, ¿cómo? Por parábolas, muchas cosas. Y les decía en su doctrina. Entonces, ¿cuál era el motivo de las parábolas? Para enseñar. ¿Enseñar qué cosa? Doctrina. Entonces, parábolas equivale a enseñar, es el vehículo para enseñar doctrina. Entonces, la parábola otra vez son escenas conocidas para explicar verdades espirituales. Pero no todos las van a entender. Y les voy a decir una cosa.
Aquí en la iglesia no todos van a entender. Van a escuchar, van a oír con los oídos, pero no con el corazón. Y vamos a explicar esto más adelantito. Entonces, este método de enseñanza obliga al oyente a pensar, a escudriñar, a preguntar, a indagar para conocer más. Y vamos a hablar de esto. Entonces, la parábola también va a ocultar, no es la intención, pero va a ocultar la verdad de quienes no pondrán empeño. ¿Okay? La van a escuchar, pero no la entendí. Eso no me gusta. No la entiendo. Y ahí van a quedar. Entonces, pero la mayoría de las parábolas tienen una verdad central que se tiene que comunicar. Y por la mayoría les va a pasar y ni en cuenta. Y ni en cuenta. Ok, verso 3, ¿qué dice? Oíd. No solamente les está diciendo presten atención con el oído, sino con el corazón. He aquí, el sembrador, ¿qué hizo? Salió a sembrar. Entonces, la semilla es sembrada ¿con qué cosa? Con la mano, ¿verdad? Y los agricultores otra vez lanzaban las semillas. Morral suena fuerte, raro, pero eso era una bolsa que nosotros utilizábamos para llevar nuestra semilla, ¿verdad? De su bolsa colgada de su hombro, ¿verdad? Pero nos va a hablar de los terrenos locales, pero por diestro y muy bueno que fuera el agricultor, va a tirar semillas y la semilla va a caer en diferentes lugares. Así que no puede evitar que las semillas caigan en diferentes tipos de terreno. Nos va a hablar del camino, de las piedras, de los espinos y del viento aquí. Entonces, ¿cuál es el trabajo suyo? ¿Cuál es el trabajo mío, hermanos? De acuerdo al verso 3, ¿qué hizo el sembrador? Primero salió y luego, entonces dígalo conmigo, mi trabajo es salir y sembrar. Pero si no salimos y no sembramos, no podemos esperar cosecha. La hermana Mago ahí me compartió unas calabacitas, ¿verdad? Hay que sembrar, hay que trabajar la tierra, si no, no hay producto. Entonces, ¿cómo queremos resultados? Ay, Señor, mándalos que vengan a la iglesia. ¿Cuál fue la tarea? Vayan y tráiganlos. Vayan y búsquenlos. Es como decirle, Señor, que nos mande a sembrar. Ay, Señor, dame ahí una buena cosechita. Pero, hermano Héctor, allá en Guatemala se planta maíz, ¿verdad? Se siembra maíz. Entonces, el hermano allá creció sembrando maíz, mazorca, ¿verdad? Pero hay que sembrar, ¿verdad? Hay que sembrar. Entonces, el trabajo suyo y el mío es ¿cuál? Salir y sembrar. Salir y sembrar. Así que no podemos esperar cosechas si no salimos, si no sembramos, si no trabajamos. Verso 4. ¿Qué sucedió? Y al sembrar, aconteció que una parte de las semillas, ¿verdad? ¿Cayó dónde? Junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. No cayeron en el camino, cayeron junto al camino, ¿verdad? Entonces, a un lado del camino, donde la tierra transiciona de ser labrada a no ser labrada, de estar suave a estar un poco dura, ahí en la orillita. Entonces, ¿qué vinieron? ¿Quiénes vinieron? ¿Y qué hicieron? Se la tragaron. Entonces, no solo no pudo la simiente penetrar bajo la superficie de la tierra, sino que fue tragada. Lucas nos va a decir que también fue pisoteada, hollada nos dice, y después devorada por las aves. Entonces, a Lucas nos va a agregar ese punto adicional. Verso 5. Otra parte cayó ¿dónde? En pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Entonces, ¿cuál es el primer suelo? Junto al camino, ¿verdad? El segundo, ¿cuál es? Tierra rocosa, ¿verdad? Pedregales. Pero aquí está lo interesante. Si lo lee detalladamente, dice que sí hay tierra. Pero aquí la idea que está pintando es esta. Imagínense que esta parte aquí es una roca. Y sobre ella hay una capita de tierra. No es de que haya piedras entre las rocas, entre la tierra, sino que el fundamento es roca y solamente hay una capita de tierra, que es la suficiente
para que comience a nacer. Pero ¿qué dice que sucedió? Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. O sea que la tierra que había, ¿cuánto era? Poquito. Y no es lo suficiente para que la raíz, o que haga raíz y entre y se profundice en la tierra. Entonces, vaya conmigo, no pierda ahí Marcos. Vamos a ir a ver la versión de Lucas 8:6, nomás ese versículo ahí. Vaya hacia adelante, 8:6 de Lucas. ¿Ya lo tiene? Dice, otra parte cayó sobre, ¿qué cosa? La piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Entonces, otra vez, no es de que había piedras entre la tierra, sino que la piedra era el fundamento, la roca, pero solamente había poquita tierra y no hay tanta profundidad. Porque si hay piedras en la tierra, la raíz busca cómo sacarle la vuelta y busca profundidad, ¿verdad? Pero aquí, toda la capita ahí en este lado donde cayó, es una piedra grande y solamente tiene tierrita encima. Entonces, ¿esta produce? Tampoco, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera entonces? ¿Dónde cayó? Junto al camino. ¿La segunda dónde? La tierra rocosa, ¿verdad? Sobre la pedregal. ¿Qué dice el verso 6 de Marcos? Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz. Se secó. O sea que no había humedad. Esa tierra era seca, no era profunda, ¿verdad? El 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Entonces este es el suelo con espinas. ¿Cuántos han visto las espinas, hermanos? Hay unas espinas que están de este tamaño, que parecen jeringas, que si te pique, te duele, ¿verdad? Pero en este caso, ese terreno, ¿dónde está? Bueno, está en las orillas, que no ha sido labrado, que no ha sido limpiado completamente. Algunos le conocen como abrojos. Pero ¿qué hacen estas espinas? La tierra es fértil, porque ¿qué está creciendo ahí? Bueno, espinas, no es fértil en el sentido de producto, ¿verdad? Pero nacen plantas, estos espinos. ¿Y qué hacen? La ahogan. Pero le quitan la humedad, le quitan los nutrientes, le tapan el sol, el aire, la luz, todo lo que la planta necesita para crecer. ¿Y qué hace? La ahoga. ¿Crece? Sí crece, pero su crecimiento también es retrasado o retardado y nunca madura. Hermanos, en el cristianismo habrá personas que aceptan a Cristo y nunca crecen, nunca maduran, nunca llevan fruto, nunca. Hay algunos que puedan tener 20, 30, 40 años de conocer a Cristo y nunca han llevado a una persona a los pies de Cristo, nunca han discipulado, nunca han testificado, nunca han servido en una posición en la iglesia o en algún ministerio. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Quiénes son estos abrojos, estos espinos? Vamos a hablar de esto y va a estar fuerte, va a estar fuerte. Vamos al verso 8. Pero otra parte cayó ¿dónde? En buena tierra. ¿Y qué hizo? Dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, ¿cuál es el cuarto terreno? La buena tierra, ¿verdad? Aquí está el detalle. La buena tierra está en contraste con los otros tres terrenos. La buena tierra es óptima para producir y dar fruto. Y nos va a dar 3 niveles de poder producir fruto. Dependiendo de los nutrientes, toda es buena tierra, pero una tierra solamente va a producir esta cantidad de resultados. La siguiente tierra va a producir mediano y la otra va a ser óptima, máximo, lo mejor que puede darse. ¿Sabía usted que hay lugares en el mundo que el terreno es tan bueno, que lo han cuidado y lo han tratado tan bien? ¿Que sabía usted que hay zanahorias de mi tamaño? Así de grandes. Porque las que mi esposa compra para los lonches de los niños son unas zanahoritas así chiquititas para un colmillo. Pero algunos no han visto más que estas. Pero también hay zanahorias así, ¿verdad? Pero la mayoría no sabíamos que hay unas zanahorias de tamaño de persona. Hay unas calabazas también y unas sandías enormes. Pero a veces nosotros como cristianos ¿sabes qué? Con esto, gracias, suficiente. Pero a veces optamos por algo bueno y dejamos pasar lo mejor.
porque no nos ponemos las pilas. Y vamos a hablar de esto, ¿verdad? Entonces, la buena tierra, la simiente produce fruto, pero va a ser en abundancia, pero va a ser a medida de las cualidades del buen suelo. Entonces hay buen suelo, pero hay buen suelo que va a dar producto bajo, hay buen suelo que va a dar producto mediano y hay buen suelo que va a dar producto alto, máximo. Entonces, verso 9, ¿qué dice? Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Ya les contó la parábola, pero ahora les va a explicar la parábola, ¿verdad? Pero aquí está el detalle otra vez. Muchos todavía, y hoy en día, y aún hoy en la iglesia, muchos vamos a escuchar, vamos a oír con nuestros oídos, pero no vamos a entender, no le vamos a poner interés y no le vamos a aplicar corazón en esto. Y no vamos a aceptar la verdad espiritual que tiene aquí. Entonces, me hago la pregunta y hágase esa pregunta otra vez usted. ¿Por qué sigue a Jesús usted? ¿Lo sigue solamente para llenar su vientre? ¿Lo busca simplemente para sacar provecho? ¿Para que le haga un milagro? Porque vamos a ser sinceros. Muchos le decimos, Señor, tienes que bendecirme esta semana. Ya fui a la iglesia. Hoy. Ya me debes. ¿Será que nos debe algo? No. En los pasajes anteriores vimos que muchos buscaban a Jesús para evidencia, para acusarle de algo. No querían aprender. Le escuchaban para ver cómo captarlo en algo, para acusarlo de algo. ¿Usted por qué viene a la iglesia? Hágase esa pregunta, ¿verdad? Y otros lo seguían sinceramente, queriendo aprender, queriendo crecer y queriendo llevar fruto. Así que las parábolas las daba para enseñar verdades, pero las que lo van a entender son aquellos que lo buscaban con sinceridad de corazón. Vamos a verlo de esta manera en el verso 10. Este es uno de mis versos favoritos de este capítulo. Dice así, cuando estuvo, ¿cómo? Solo. ¿Quién? Jesús. Note esto, los que estaban cerca de él, con los 12, ¿qué hicieron? Le preguntaron sobre la parábola. En otras palabras, el sermón ahí hasta el verso 10 de la parábola, los demás no tuvieron interés. Hasta ahí quedó. Oh, buena historia, ok, no me importa. No vi lo que vine a ver, no recibí lo que buscaba. Oh, ya recibí la sanidad que buscaba, gracias. Ya lo demás no me interesa. Entonces, ¿quién estaba solo? Jesús. Pero ¿quién estaba con él? No te dice, los que estaban cerca de él. Si usted quiere aprender más de Jesús, tiene que estar más cerca de él. Pero note que tiene que pasar tiempo a solas con él. Pero note que también tiene que pasar tiempo con otros discípulos. Aquí en este caso, ¿quiénes eran los que estaban cerca? Eran otros que estaban con los 12. Sí estaban los discípulos, pero habían otros que se interesaban también en aprender más. ¿Cuánto tiempo pasamos usted y yo a solas con el Señor en la palabra? Aprendiendo, escudriñando, buscando, indagando. Yo nunca vengo aquí sintiéndome que ya descubrí todo lo que... y siempre intento reducir todo lo que estudié ahí a lo poquito que se pueda dar en una horita. Y a veces siento que ni pude descubrir. Vamos a hablar de esta palabra aquí enseguida. Pero solo, cerca de él, en compañerismo de los 12. ¿Qué hicieron? Preguntaron. ¿Cómo se aprende? Preguntando. Pero a veces no queremos preguntar porque no quiero que otros piensen que no soy tan sabio como soy o tan inteligente. Pero si usted no pregunta, no va a aprender. Entre más pregunta, usted va más a aprender. Aquí está algo práctico que podemos hacer. Tómese a alguien que ya sabe más que usted y pregúntele. Y pregúntele. Y pregúntele. ¿Y sabe qué? Va a llegar el punto que le va a decir, ¿sabes qué? No sé, pero vamos a encontrar la respuesta juntos usted y yo. Pero si usted ya sabe más, tómese a alguien que sabe un poquito menos y enséñele. Alguien que le invierta a usted y lo poco que usted emprendió, compártaselo a alguien día tras día.
pasen a solas ahí en este aspecto. ¿Saben cuáles eran los círculos de discipulado de Jesús? Jesús le predicaba a las masas, ya lo vimos aquí. Pero dentro de las masas, después pasaba tiempo a solas con los discípulos. Y no solamente eran los 12, sino los seguidores. Los 12 fueron los apóstoles después, ¿verdad? Pero en este aspecto, ¿qué sucedió? Dentro de los 12, ¿quiénes estaban? ¿Con quién pasaba Jesús? Con 3. Y después, dentro de los 3, había un círculo más pequeño. ¿Con quién pasaba más tiempo? Con Juan, el amado. Entonces, busque estos mismos círculos, a pasar más tiempo con una persona que le pueda invertir y que usted pueda aprender de ellos más. Jesús invirtió más de su tiempo con uno, y después a los 3, y después a los 12, y después a los seguidores, y después a las masas. Porque si solamente hacemos a las masas, se van a perder muchos y ya no van a entender, y ahí se van a ir y ya. Pero bueno, ya me quedé, ahí pudiera quedarme todo el rato en este versículo, ¿verdad? Pero los que seguían a Jesús más de cerca y tenían más interés y estaban más firmes en su discipulado, aparte de los 12, fueron los que fueron y preguntaron: explícanos estos. A veces también los discípulos le decían a Jesús: tampoco nosotros te entendimos, así que enséñanos. Ok, verso 11, ¿qué dice? Pero bueno, aquí el punto que quiero hacer esto: si queremos aprender, debemos pasar, ¿dónde? Más tiempo, ¿dónde? A solas, en la palabra, con Él, ¿verdad? Y también con sus discípulos. Cualquier discípulo aquí, pregúntele. El hermano Sergio nos hace preguntas ahí en el resumen. ¿Cuántos las contestamos? Hay uno que otro, ¿verdad? De vez en cuando. ¿Cuántos hacemos preguntas? Hermano, yo no entendí esto, explíquemelo. Sabe que para mí el mayor gozo es saber que alguien pregunte y que quiere aprender, porque y no es ninguna interrupción que alguien que me pregunte algo, ¿verdad? Hermano Sergio, ¿usted quiere que le pregunten? ¿Sí? Pregunte a los líderes, hermano Mauricio, hermano Tacho, a cualquiera, hermano Carlos, y no tiene que ser hermano, pregúntele a las hermanas también, hay hermanas que saben más que algunos de nosotros, ¿verdad? Verso 11. Y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿A quiénes? A los que estaban cerca, a los que estaban preguntando, a los que tenían verdadero interés, más a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. En otras palabras, le hablé a todos en parábolas, pero el que tiene interés es a quien se le va a revelar, a descubrir, a destapar estas verdades. Y esta es la palabra clave aquí. Dice: a vosotros es dado saber el misterio. La palabra en el griego, misterio, ¿sabe qué significa? Algo que estaba cubierto, ahora lo he descubierto. Estaba tapado, lo he destapado. Algo que estaba, no estaba revelado, ha sido revelado. Hermano Sergio, el miércoles creo que hablaba que la hermana Elizabeth hizo un comentario en el centro de acción, ¿verdad? Ya se me olvidó cómo era, pero que ¿se acuerdan de aquellas camaritas antiguas que tenían rollos? ¿Cómo era que dijo, hermano? Cuéntenme su rollo, ¿cómo era? Pase y cuente su rollo, y que contó todos sus problemas, ¿verdad? Pero aquellos rollos usted los llevaba a las tiendas a revelarlos. Ya las fotos están ahí en ese rollo, pero son reveladas, son sacadas a luz cuando ya usted puede verlas, ¿verdad? Es esta misma palabra, ¿verdad? Este misterio, algo que estaba tapado, cubierto, es descubierto, revelado, entendido por revelación divina, que el Señor nos lo explica. ¿Y quién lo estaba explicando aquí? Jesús mismo, ¿verdad? Entonces, si usted quiere saber la palabra de Dios, pase tiempo con Él y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, ¿verdad? A descubrirla. Sí, lea comentarios, escuche predicaciones, es bueno, pero si usted pasa tiempo a solas en la palabra del Señor, el Espíritu Santo le reveló a los comentaristas todo lo que escribieron en los comentarios. ¿Pero por qué? Porque pasaban tiempo escudriñando la palabra del Señor, ¿verdad? Y es bueno utilizarlos, yo los utilizo, les comparto aquí muchos de esto, ¿verdad? Y mucho de esto ya es
conocimiento común y es lo mismo, no estamos diciendo algo diferente, pero se escudriña, se estudia. ¿Qué les dijo el Señor también? Escudriñar las Escrituras porque... Ok. Entonces el misterio del reino de Dios, el Señor se los está descubriendo a quienes, a los que preguntan, a los que tienen interés, así que los pensamientos, los secretos, los planes, las dispensaciones, todo lo que existe ahí, el Señor se lo está revelando a los que tienen interés de conocerlos, los que escudriñan. Así que en el griego no bíblico, porque hay griego koiné, común, y el griego bíblico, la misma palabra aquí, otra vez es musterion, que es conocimiento retenido, oculto o en silencio. El silencio, usted puede saber algo, pero si no lo dice, es igual que no lo sabe, ¿verdad? Si le piden dar testimonio y no lo dice, pero usted sabe la verdad y no la habla, es como que está encubierta todavía, ¿verdad? Está oculta, está en silencio, está retenido. Entonces hay que compartir. Si el Señor nos ha dado de su palabra, no es para nomás llenarnos de conocimiento, sino para compartirla y predicarla. Les voy a leer, y si quieren ir conmigo a Colosenses 1:26, ahí conmigo brevemente. No vamos a caminar mucho a otras citas, pero si quiere ir conmigo a esta, Colosenses 1:26, note conmigo lo que dice. Si lo encontró, me ayuda ahí. El misterio que había estado oculto, ¿notaron esto? ¿Dónde estaba? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, ¿a quiénes? A sus santos. ¿Y quiénes somos sus santos? Nosotros los creyentes que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? A nosotros ahora ha sido encargado este misterio y debemos ministrarlo y compartirlo a los demás. Ok, regresamos a nuestra cita de Marcos. Vamos en el 12, ¿verdad? ¿Ahí estamos? Voy a avanzar más rápido. Para que viendo, vean y no perciban. Estos son los que están afuera, ¿verdad? Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces los discípulos de Jesús, los seguidores, los que les interesa, van a entender estas cosas y van a buscar comprender aún mayores cosas porque les interesas. Pero aquellos que están afuera, que escucharon en las masas, no me interesa eso, yo quería un milagro, yo quería sanidad, yo quería recibir algo físico, que el Señor me haga rico. Bueno, a estos de corazón duro, no saldrá, no va a haber fruto ahí, no van a tener el perdón de sus pecados, buscan otras cosas, pero lo más importante no lo van a obtener ahí, en este aspecto. Dice el 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea que si no puedes entender esta que es más básica, ¿cómo te puedo dar algo más profundo y más grande? Si esto poquito, las maestras no les enseñan a los niños a primero a escribir así en letra de manuscrita, porque primero hay que saber las letras, la A, la B, y no les enseñan a querer a leer primero sin saber las letras, ¿verdad? Entonces Jesús le está diciendo, está bien que pregunten, pero si no pueden entender esto básico, ¿cómo van a entender algo más profundo? El 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, ¿quién es el sembrador, hermanos? ¿Nosotros? El que anuncia el mensaje, ¿verdad? Y hay otras maneras de ver al sembrador, ¿verdad? Mateo 13 ya también nos contó el de la cizaña y el trigo, ¿verdad? ¿Quién eran los sembradores ahí? El que siembra el trigo, ¿es quién? El Hijo del Hombre, ¿verdad? Cristo. Y el que siembra la cizaña, ¿quién es? El enemigo. Entonces todavía está hablando de sembrar, ¿verdad? Pero aquí, hablando de sembrar la palabra del Señor, Jesús fue el primer sembrador, el primer misionero, el que compartió la palabra. Ahora, ¿a quién le concierne hacerlo? ¿Al pastor? ¿Pero le concierne al pastor hacerlo? A todos, ¿verdad? Al pastor y a la iglesia, a todos los creyentes, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo, hay dos partidos, el de Cristo y el de Satanás. ¿Qué está sembrando usted? ¿Trigo o cizaña? ¿O buena semilla o mala semilla? ¿Está llevando fruto, compartiendo el evangelio?
Pero aquí está el detalle, por muy fiel que sea el cristiano, el predicador, el evangelista, nosotros tenemos que ser fieles en compartir el evangelio. Porque el resultado, ¿quién lo va a dar? El Señor. Pero otra vez va a depender del corazón donde cae. Jesús mismo, entre sus discípulos, ¿a quién tuvo? A Judas. Y este Judas fue el que lo traicionó, ¿verdad? Entonces, no porque ser Jesús, todos sus discípulos iban a ser perfectos, ¿verdad? Nuestro trabajo es compartir el evangelio. Y verso 15. Y estos son los junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Satanás, y la quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, en los que la palabra es sembrada, pero después la oyeron. Mateo lo dijo de esta manera: oyendo la palabra y no la entendieron, vino el malo, la arrebató, lo que fue sembrado en su corazón, y no llevó fruto. Entonces, nuestro trabajo es compartirla, pero algunos la van a escuchar, no la van a entender, y ahí va a morir, porque Satanás les quitó esto. ¿Pero por qué? Aquí está el detalle muy importante: porque sus corazones estaban duros, no quebrantados. Porque lo duro tiene que ser quebrantado para ser moldeado y que tenga un corazón nuevo ahí para que haya, eso es para que dé fruto ahí, ¿verdad? Pero no es apto para recibir la verdad si está duro. Como decía el canto, hermano, quebranta mi corazón, ¿verdad? Tiene que ser un corazón quebrantado, contrito. Pero hay personas que se acercan al Señor con corazones altivos, orgullosos. Este pelón de la estancia de un rancho, ¿qué me va a enseñar a mí? Algunos pudieran decir así, ¿verdad? Otros, creció allá en la gloria conmigo, ¿qué me puede venir a enseñar aquí? Que le digan hermano Sergio, ¿verdad? O al hermano Mauricio, del Salvador, allá bueno, ahora dice soy del Salvador, ¿verdad? Pero oyendo la palabra y no entendiéndola. Hermano Tacho, ¿usted ha ido a predicar a su país? ¿Todos a los que le ha testificado han conocido a Cristo? No, ¿verdad? Entonces, si les compartimos, algunos pueda penetrar la palabra, pero se queda en la superficie y Satanás se las roba. Pero fueron solamente oidores de la palabra. ¿Qué nos dice Santiago? Que no seamos oidores, sino hacedores, ¿verdad? Verso 16 aquí de Marcos 4. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben ¿cómo? Con gozo. En otras palabras, brota ahí la semilla inmediatamente, pero debido a que no hay profundidad, se muere. El 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, aquí me hubiera gustado quedarme todo el rato, porque cuando viene la tribulación, ¿o qué cosa? O la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra. En otras palabras, en los corazones donde que sí son propensos a recibir la palabra, pronta, sí, háblame, cuéntame, y aceptan a Cristo, o escuchan la palabra, o dicen aceptar a Cristo, escuchan la palabra. Pero ¿qué viene? Dice aquí, tribulaciones y persecuciones a causa de la palabra. A ver, cuénteme a alguien que no ha tenido una tribulación, una dificultad. ¿Y qué sucede cuando vienen estas cosas? De acuerdo a este verso. Sí, el 18 dice, y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero que cuando vino la tribulación ahí en el 17 y la persecución, tropiezan, ¿verdad? Caen. Pero nota el 19. Pero, aquí hay ¿qué significa un pero, hermano Sergio, aquí en estos versículos? Una conexión con lo que se acaba de decir, ¿verdad? Pero
Notemos, hermanos, ¿qué son estos tribulaciones y dificultades? Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué son los afanes, hermanos? Los quehaceres de la vida, los placeres, y aquí está lo más importante, la falsa ilusión de hacerse rico en esta tierra. ¿Me escucharon bien? Los afanes, los quehaceres de la vida, los placeres y la falsa ilusión de hacerse rico en esta vida. En otras palabras, los deseos que existieron en el tiempo de Cristo de aquellos que tener dinero y fama y fortuna, ¿existe el día de hoy? Existe el día de hoy. Una pregunta aquí. ¿Cuántos terminamos el fin de semana cansados, agotados de trabajar mucho? Nomás la hermana Elizabeth, la hermana... ok. Ok. Las dos manos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Queríamos norte, queríamos verdes, queríamos dinero, pero queremos para gastar en los placeres, en los deleites, en la vida, en las cosas buenas. Queremos tener cosas bonitas, como decimos, que buscamos una buena oferta, buena, bonita y barata. Queremos presumir que tenemos, que hay, que trabajamos, Pero una pregunta, escúcheme bien. ¿Cuántos somos más felices hoy de lo que éramos antes por las riquezas que hemos acumulado? ¿Sí se entendió? ¿Cuántos somos más felices hoy de lo que éramos antes por las riquezas que hemos acumulado? ¿Quién? ¿No trae felicidad? Traen pasajeros para aquel que se aferra a ellas. Ok. Pero el día que se pierden, se va la felicidad con ellos. Ahí está el detalle, ¿verdad? Pero aquí está el problema. Una vida llena de búsqueda de lo material nos deja aturdidos ante la palabra de Dios. Es un vacío, por eso digo que usted va a buscar más y más y más y más y más y más. Sabe que el que gana más cada vez más y más y más todavía no está satisfecho. Hay personas, se ha hecho un estudio. Lisa, ¿cuál es el estudio que dice que la persona que gana entre esta cantidad y esta cantidad, si ganara más no va a ser más feliz? So it's how in depth you want me to go with that? Short, brief, because I'm going to go longer. So So once your basic needs have been met, then there's not the money, the material things do not add to your okay. Entonces lo que está diciendo Lisa, que el estudio que ella hizo y estudió, que dicen los estudios que cuando tus necesidades básicas son satisfechas, o sea, lo que es la comida, un techo, lo básico, que no importa que tuvieras más, no te va a hacer más feliz. Porque la gente que lo tiene no es más feliz, es más, se convierte más infeliz. Usted mire a Hollywood, cuántos divorcios, y tienen vendiendo casas de que 50 millones y que peleándose por esto y lo otro, y no son más felices. Y se terminan. Y ya les comenté que en el año de la pandemia más de 100,000 personas se han suicidado porque no encuentran esperanza, no encuentran salida, no hay solución. Y entonces en la iglesia, en el cristianismo, usted verá inconsistencia e inconstancia por esto mismo. Sí, las personas quieren servir al Señor, quieren dar, quieren ministrar, pero los afanes no les permiten servir, no les permiten dar, no les permiten estar activos, y se mueren así, porque nos matamos y gastamos todas nuestras energías en el trabajo para tener, pero ¿cómo decía el 19? Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, hemos sido engañados de que vamos a ser ricos aquí, y las codicias de otras cosas, porque queremos lo que el otro tiene, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En otras palabras, lo mismo
a lo que tú le inviertes tu energía y tu tiempo y tus recursos, es lo que te termina matando. En otras palabras, trabajamos tanto para tener dinero y luego nos lo gastamos obteniendo nuestra salud de regreso porque nos enfermamos de no cuidar nuestros cuerpos y de... Entonces los afanes, estos son los cuidados de este siglo. Le damos mayor prioridad a lo pasajero que lo eterno. El engaño de las riquezas, eso es el fruto de la inversión a lo pasajero, en lo que invertimos. Y no nos queda tiempo para el Señor, para compartir su palabra. Y porque ¿qué hacía el sembrador? Tiene que hacer ¿qué cosa? Dos cosas. Salir y sembrar. Pero Señor, tú conoces que tengo que trabajar, no tengo tiempo para servir en ningún ministerio en la iglesia, no puedo salir a discipular, a visitar, a conocer, a servir a alguien que tenga necesidad, porque yo estoy cansado. Señor, tú entiendes, ¿verdad? Bueno, esos afanes te están ahogando, te están ahogando. Señor, tú sabes que quiero ayudar a alguien que tiene necesidad, pero pues tú sabes que yo también necesitaba este lujecito y esto y lo otro, y que ya no me alcanza, me sobró un mes y no me alcanzó el cheque, ¿verdad? Señor, tú sabes. Pero bueno, la triste realidad es que cada uno tiene el potencial de dar mucho fruto, pero algunos vamos a ser ahogados por nuestras propias cosas que estamos haciendo, los placeres, los quehaceres, los anhelos, las codicias de esta vida. Lo mismo que buscamos nos termina ahogando. Pero todos tenemos el potencial de llevar mucho fruto, pero muchos no vamos a dar ni fruto toda nuestra vida. Verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, otra vez, aquí se puede interpretar de diferentes maneras. Algunos lo interpretan que son 4 tipos de personas y su reacción al evangelio. Otros lo interpretan que son diversas épocas o fases en la vida de una misma persona, que a veces que llega la palabra no la acepta, que después quizás quiere aceptarla y entra la palabra y comienza a dar fruto, pero los problemas y las dificultades y los quehaceres la ahogan. Y otros lo consideran que por fin dio fruto porque ya está quebrantado y roto su corazón. Algunos lo interpretan de esta manera. Otros lo interpretan que las 4 áreas pueden ser en la misma persona, en el sentido de que, por ejemplo, usted pueda ser receptivo de la voluntad del Señor para su vida, su salvación, para su futuro, pero cuando se trata de mi dinero, Señor, ese yo lo trabajé, yo me esforcé, ese es mío, ¿cómo que te voy a dar a ti una parte? Tú no necesitas, Señor, ¿cómo que lo voy a dar a misiones? Señor, por favor, tú eres el dueño de todo. Entonces que a veces no estamos abiertos a esto, ¿verdad? Pero la realidad es de que la historia aquí otra vez es para el evangelio, dando fruto, produciendo, llevando a cabo en la buena tierra. Entonces, ¿quién es la buena tierra? Los que oyen la palabra, la reciben y la hacen, y hacen fruto, ¿verdad? Pero unos vamos a dar fruto a 30, poquito ahí, lo que se nos pida nomás, lo necesario. Otros nos vamos a esmerar un poquito y vamos a dar 60. De 30 a 60, ¿cuánto es? Lo doble. Pero de 60 a 90, y si lo consideramos de 30 a 100 por uno, ¿cuánto es eso? A 100. 100 veces por uno, o sea, en realidad todo. El 100%. ¿Está dispuesto usted a decirle, Señor, todo lo mío es tuyo? Úsalo. Realmente todo es de Él. Lo reconozca usted o lo reconozca yo, ¿no? Todo es de Él. Pero si usted vive de esa manera, ¿sabe qué? Usted va a vivir confiado de que Él le va a proveer lo necesario. Y así es la cosecha, y es más allá en Génesis 22:12, el Señor bendice una de las cosechas de 100 por uno. Esto ya es una bendición extra, que si tú te esmeras y tú le pones todo en las manos del Señor, Él va a bendecir y multiplicar en este aspecto. Pero el secreto no es, Señor, voy a hacer esto para que me lo multipliques y me des más, sino que es otra vez poniéndoselo todo en las manos a Él, ¿verdad? Y no estoy diciendo aquí para que me den a mí, no. Ok, ya me gasté mucho tiempo en esta primera parábola, ¿verdad? Vamos a ir corriendo aquí en la siguiente. Nada oculto que no haya de ser manifiesto, ¿verdad? La siguiente parábola, ¿es esa? Aunque esta también la vamos a ver en Lucas 8, así que solamente aquí una leidita y la vamos a ver ahí en Lucas 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero?
En otras palabras, una lámpara es para alusar. No sirve de nada si no está alusando y alumbrando. Aquí está el detalle, aquí está la lección. Si usted es cristiano, hermanos, está en el reino de Dios, es para que dé buen testimonio y aluce y hable de Cristo. De nada sirve decir que es cristiano y nunca va a dar testimonio y testificar y dar luz a los demás. ¿Qué clase de testimonio está dando usted? Ahí lo dejo con eso, el 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a luz. En otras palabras, todo lo secreto va a ser revelado, va a ser comunicado, difundido ampliamente. Vendrá el tiempo cuando todas las cosas secretas saldrán a luz. Así que las lámparas sirven para alumbrar, no para ser escondidas, ¿verdad? Al igual, el propósito principal de las parábolas es revelar la verdad y no esconderla. Y las parábolas son la mejor manera para revelar la verdad, filtrando a los que escuchan. El que tiene interés las va a escuchar y va a indagar. Los que no, les va a importar un pepino, un comino ahí. Pero los discípulos necesitaban aprender más para ir aprendiendo más cada día. 23. Si alguno tiene oídos para oír, ¿qué debe hacer? O sea que escúchelo, aplíquelo, hágalo, obedézcalo. 24. Les dijeron también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. En otras palabras, lo que tú escuchas, lo que oyes, y pasa a tu corazón, y lo aplicas, y lo haces, vas a recibir más. Porque otra vez, si te enseña la maestra las letritas y comienzas a escribir, te va a enseñar más. Aquí con Jesús, no te puede dar más si no eres fiel en lo poco. Porque el que es fiel en lo poco, ¿qué dice? No te puede confiar adicional si el mensaje que te ha pedido que vayas y lo impartas, no lo estás impartiendo. No te puede dar más. Así que con la medida que mides, o sea que lo que recibes, lo percibes, lo escuchas, lo internalizas, lo aplicas, el Señor te va a dar más entendimiento para entender más y aplicar más y enseñar a otros. Pero si no haces nada con lo poquito que se te dio, no se te puede confiar otra cosa y adicional. Y no vas a recibir más aquí. Santiago también nos dice esto, mirad pues cómo oís, cómo aplicas, cómo obedeces, porque otra vez que el que sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando, no se le va a dar más. Ahí, verso 25. Porque al que tiene, ¿qué sucederá? Y al que no tiene, ¿qué le pasará? Se le quitará. Y, o sea que aquellos, los que reciben la palabra, escudriñan, la asimilan, la verdad, van a aumentar en conocimiento, en sabiduría, en comprensión. Pero aquellos que no creen, que son indiferentes, que van a perder toda su capacidad de comprensión y van a permanecer en ignorancia prácticamente. No va a haber crecimiento en ellos. Así que alguien dijo esto, tenemos el deber de usar bien lo que tenemos. Repítalo conmigo, tenemos el deber de usar bien lo que tenemos. Tenemos el deber de usar bien lo que tenemos. O sea que no es que es cuestión de que cuánto tenemos, sino que de cómo usamos lo que tenemos. Señor, yo te sirviera más si tuviera ahí una bicicletita, pero si no usas tus pies para ir a testificar. Señor, yo tengo una bicicletita y fuera a testificar y a invitar y traería a mucha gente si me regalarías ahí, aunque sea una carcachita, un carrito. Así chiquito como el de la hermana Oralia, que así aunque sea de... No, ¿verdad? Yo quiero uno de esos, hermana. Pero diríamos, si me das un carrito, Señor, Pero bueno, Señor, yo trajera otro, si me diera una Suburban ahí más grandecita como la del hermano Sergio, para traer ahí un montón, ¿verdad? Pero bueno, si no usamos lo que tenemos, ¿cómo esperamos que el Señor nos dé más para utilizar esto, verdad? Entonces el que administra bien lo que tiene, ¿qué recibirá? Más. Y el que no administra bien, se le quitará. Y esto no solamente está hablando, hermanos, de lo material. Muchos se enfocan simplemente en lo material. Y es más, casi no está hablando de lo material.
Aquí está hablando de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de responsabilidad y de otras cosas. Queremos responsabilidad. Si no eres responsable con esta tarea que te pedí hacer, ¿cómo quieres más, verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces es lo que les está diciendo el Señor aquí en pocas palabras. 26. Entramos a otra parábola, ¿verdad? El crecimiento de la semilla. 26. Y esta solamente se encuentra aquí. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Entonces, ¿qué sucede con esta? Va a hablar de la madurez, del proceso. Ya sabemos que cuando se planta una semilla, ¿qué tiene que hacer la semilla? Morir para volver a nacer realmente, ¿verdad? Y crecer ahí. Pero ¿qué sucede? Le dice el 27. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Una pregunta que les hago. ¿Usted se somete al proceso de crecimiento aunque no lo entienda? ¿Usted está creciendo? Leyendo su Biblia diariamente, haciendo un cuaderno, ahí discipulando. Porque yo no entiendo el proceso, que una semillita otra vez de melón o de ajonjolí o lo que sea, que tiene que caer a tierra, morir, y luego va brotando una plantita y creciendo y luego da fruto, ¿verdad? Yo no entiendo ese proceso, cómo sucede, que de algo tan chiquito también puede crecer algo tan grande, nos va a hablar más al rato, ¿verdad? Pero para nosotros los cristianos es muy similar lo espiritual, es pasito a pasito, poquito a poquito, y luego viene la siega, ¿verdad? 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces aquí otra vez señala esta transición en el cristianismo, de la iglesia, del creyente creciendo espiritualmente, llegando a su madurez, pero como iglesia también el reino va creciendo del Señor, discípulos de todas las naciones están siendo hechos, y al final de cuentas nos vamos a presentar ante nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pero debe haber un avance, un continuo avance, crecimiento, aunque sea lento, pero debe siempre ir hacia adelante, hacia adelante. La semilla debe llevar fruto, y no tenemos que entender todo el proceso completo de cómo sucede, pero sometámonos a ese proceso. Y luego les cuenta otra parábola, ¿verdad? Pero recalco que todos como cristianos tenemos el potencial de llevar el mismo producto, la misma cantidad de 100 por 1, no nomás de 30 o de 60, sino que todos tenemos el mismo potencial. Verso 30. Aquí está la parábola de la semilla de la mostaza, la vimos allá en Mateo 13, la veremos también en Lucas 13. El 30 dice, decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y esta parábola prácticamente está hablando del reino de Dios, en el sentido de que aunque comenzó con Jesús y sus primeros discípulos y los otros seguidores, ¿cuál es el motivo final, hermanos? Que un día va a incluir gente de toda tribu, lengua y nación. En otras palabras, que comenzó algo tan pequeñito como la mostaza, esta semillita, pero va a ser tan grande que va a dar cobertura para todo aquel que venga de toda tribu, lengua y nación, para todas las naciones en este aspecto. Y prácticamente ahí está resumido, ¿verdad? Pero vamos a verlo más en Lucas después. Y luego, aquí nos explica el uso de las parábolas de Jesús, ¿verdad? También ya lo vimos en Mateo, allá en el 13. Pero aquí en el 33 dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a ¿qué cosa? En otras palabras, conforme a su capacidad, que lo aplicaban, él se los explicaba, lo ponían en práctica. Ok, estás listo para algo adicional. Pero muchas de las enseñanzas cayeron en oídos sordos, porque estaban ahí por hipocresía, por motivos impuros, y muchos religiosos que lo seguían. No fueron los que pasaban a tiempo a solas con él. Y pasamos aquí a la última situación. Jesús calma la tempestad. Ya la vimos en Mateo, ¿verdad, hermano Mauricio? Allá en hermano Sergio. Y la vamos a ver también. La vimos en Mateo 8 y la vamos a ver en Lucas 8 también. Y aquí en Marcos la vemos más temprano, porque Marquitos nos está dando unos resúmenes más reducidos, ¿verdad?
Nota el 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Quién? ¿Quién dijo esto? ¿A quiénes? La idea era de quién? De Jesús. Él hizo la invitación. Pasemos al otro lado. Y era con un motivo. Se van a enfrentar ahí al otro lado con una posesión demoníaca. Van a libertar a un cautivo. Y le van a dar a los gadarenos, no a los ganaderos, a los gadarenos, una oportunidad de oír el mensaje de salvación. Entonces, ¿se acuerdan? Es más, en el capítulo 1 de Marcos, si no me equivoco, ya Jesús había estado sanando a muchos e invitó a sus discípulos, vámonos acá. ¿Y qué sucede? Bueno, vinieron a buscarlo, él estaba a solas orando. Señor, Jesús, tanta gente te espera y tú acá orando. Vente a sanarlos. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Vengan conmigo, vamos a la siguiente ciudad a predicar. Porque ¿se acuerdan a qué vino él? A predicar, a enseñar y a sanar. En ese orden. ¿Cuál era lo más importante? Predicar. No a sanar. Y dejó a muchos enfermos. Pero si los sanaba, ¿qué les iba a pasar? Y lo espiritual, iban a morir también. Entonces lo más importante era predicar. Pero noten por qué les dice esto y los invita a esto. El 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y habían también con él otras barcas. Entonces estaba el gentío escuchándolo desde la orilla. Estaba el gentío en las barcas escuchándolo también. Y él desde la barca predicando, enseñando allí. Ya había hecho milagros de sanidad. Pero esto es importante. Les enseñó en parábolas. Ya en la tierra les va a mostrar que Él es soberano, pero les va a mostrar también que Él es soberano sobre el cielo, sobre el mar, sobre la tierra, sobre todo. Porque les habló del producto de la tierra, les habló de muchas cosas, pero noten ahí conmigo. 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Entonces los vientos soplaban bastante. Esto era común en el mar de Galilea, en Palestina. Pero ¿quiénes eran los discípulos de Jesús? Eran pescadores. ¿Eran diestros en la mar? ¿Sabían de estos vientos y de tormentas? Sabían. No era la primera vez. Toda su vida pescaron en el lago. Pero esta tempestad les trajo pánico, les trajo miedo, les trajo terror, les trajo duda, les trajo... ¿Porque qué? El barco se hundía. ¿Pero quién estaba en el barco? Pero vamos a notar que no se preocupaban ellos por Jesús. ¿Por quiénes estaban preocupados ellos? Por ellos mismos. Señor, sálvate para que sigas predicando. No nos importa nuestra vida, te vamos a salvar a ti. No. Vamos a ver cómo les dice, ¿verdad? El 38. Y él estaba en la popa... Porque ya van viajando, él está cansado, se echa una siesta, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron. Y le dijeron, maestro. Vamos a ver que Lucas repite, maestro, maestro. ¿No tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, ¿no te importamos nosotros? Aquí los importantes somos nosotros. Preocúpate por nosotros, Jesús. Pero se asustaron los discípulos, ¿verdad? Porque percibían ellos o creían que a Jesús no le interesaban. ¿Será que el Señor se daba cuenta de la tormenta? Pero ¿qué hace usted? ¿Qué hago yo cuando viene una tormenta en la vida? Una dificultad. Cuando vienen ¿se acuerdan cómo decía ahí anteriormente? Que cuando vienen las dificultades y las pruebas y los momentos difíciles. ¿Qué sucedió con los discípulos cuando Jesús es crucificado, verdad? ¿Se dará cuenta el Señor? Se da cuenta, Él sabía. Pero si hubiéramos racionalizado, hubiéramos dicho, bueno, si se muere el Señor, pues me muero con Él. Si se salva Él, pues me voy a salvar yo. Si Él puede salvar mi alma, puede salvar mi cuerpo. No temáis a aquellos que pueden... Más bien temed a aquel quien puede
Pero cuando estamos sin fuerzas y cansados, nos sentimos impotentes, nos va a entrar la ansiedad, la preocupación. ¿Qué dice el 39? Y levantándose Jesús, ¿verdad? ¿Qué hizo? Reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y los evangelios, algunos lo pintan diferente, ¿verdad? Pero es la misma idea. ¿Será que le gritó al viento: cállate, viento, cálmate, enmudece? Porque suena fuerte el de cállate, ¿verdad? Es silencio. Pero calla, enmudece. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué hubo? De la gran tormenta pasó a todo lo opuesto, gran bonanza. Entonces Jesús ya se había mostrado como Señor soberano sobre los demonios, sobre las enfermedades que Él había estado sanando ahí en la orilla del mar. Ya les había hecho ver a través de la naturaleza que Él tiene la potestad de todo aspecto. Pero aquí les está dando a saber que Él tiene potestad sobre el mar, y sobre el cielo, el viento, y sobre la tierra. En otras palabras, otra vez, que Él es soberano, todopoderoso. Pero ellos no habían pensado que el que puede sanar al endemoniado, que el que puede sanar al que tiene esta enfermedad, que el que pudo haber hecho esto, puede salvarme aquí. Pero usted y yo a veces también nos preocupamos. Entonces el primer grupo de milagros es uno ante la naturaleza. Pero aquí note el 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces Jesús está contrastando ¿qué cosa? El miedo con la fe. Y con la falta de fe, ¿verdad? Pero ¿sabía que la duda es pecado? La falta de fe es pecado. El miedo es pecado. Ya dijimos, creo que fue el domingo pasado o antepasado, que el amor echa fuera ¿qué cosa? Todo temor. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder y de amor y de dominio propio, ¿verdad? Pero ¿quién es amor? Dios. Si Dios es amor, Jesús es amor, ¿verdad? Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Entonces podemos tener la confianza de enfrentar toda crisis. Pero hay un temor natural en medio del peligro. Pero lo que había aquí, había incredulidad. Tenían fe que Jesús podía salvarlos porque acudieron a Él y le dijeron: sálvanos. Pero Jesús, ¿cómo les contestó? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, ¿por qué tienes poca fe? Es más, Lucas lo va a decir: ¿qué es de vuestra fe? ¿Dónde está su fe? Lo que veo es poquita de venir a mí, pero con miedo y temor. Pero ¿dónde está su confianza y su fe en mí, que lo puedo todo? Entonces el 41 termina de esta manera. Y entonces temieron con gran temor. Ahora, tenían miedo de temor de: ¡ay! ¿Quién nos va a ayudar? Y ahora el temor aquí es el de respeto, de conocer el amor y el poder de Dios. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No podían comprender esto ellos en este aspecto, pero ¿confiamos en Él nosotros en toda situación, momento difícil y prueba? Espero que sí. En los tiempos antiguos allá, los israelitas, no los vamos a ir a ver, pero en el Salmo 89:9 y en el Salmo 93:4 hablaban y cantaban de que solo Dios, tú tienes dominio sobre la bravura de la mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas de la mar. Ellos conocían esto, pero por eso se preguntan: ¿quién es este? Porque solo Dios puede hacer esto que Él está haciendo. Entonces es ahí donde concluyeron: debe ser Dios. Por eso estaban ahí. Ninguno puede más que el Creador, Dios soberano, hacer estas cosas. Pero aquí fue Jesús quien hizo esto. Pero ¿confiamos en Él nosotros, hermanos? Amén. Podemos confiar en Él, pero aquí está la conclusión y termino.
no siempre calmará la tormenta Él. No siempre. Con el apóstol Pablo, si vemos la lista de lo que a él le sucedió, le permitió estar en naufragado, ¿cómo se dice? Náufrago. Pero también le oró al Señor, quítame esto, y le dijo, Señor, bástate mi gracia. Entonces a veces va a permitir los problemas y las dificultades en nuestras vidas y no nos las va a quitar. Pero podemos seguir confiando en Él, en todo aspecto, porque Él es soberano sobre cielo, sobre tierra, sobre mar, sobre viento, sobre las enfermedades, sobre el crecimiento, y podemos confiar en Él.